Visiones y revelaciones completas de la beata Ana Catalina Emmerich. Tomo 7. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan el Bautista. Capítulo 1. El centurión Cornelio. Jesús se encaminó desde Gabara hacia la posesión del capitán Zorobabel en Cafarnaúm. En este punto llegaron los 2 leprosos que había curado antes en Cafarnaúm para agradecerle. También el mayordomo, los de la casa de Zorobabel y el hijo estaban presentes. Ya se han bautizado. Jesús enseñó y curó a varios enfermos. Al anochecer se dirigió al valle de Cafarnaúm, a casa de su madre, mientras los discípulos se dirigieron a las suyas. Las santas mujeres estaban aquí reunidas y hubo grande alegría. Rogó María con las otras mujeres a Jesús que fuera mañana al otro lado del lago, porque la comisión de los fariseos estaba muy irritada contra él. Jesús las tranquilizó y María rogó por el siervo del centurión que estaba enfermo, diciendo que era un hombre bueno y que aun siendo pagano había edificado a los judíos una sinagoga por afecto a su religión. También le rogó quisiera sanar a la hija enferma del jefe de la sinagoga Jairo, que vivía en las cercanías de Cafarnaúm. Cuando Jesús a la mañana siguiente se dirigía con algunos discípulos a casa del centurión Cornelio, en la parte norte de la ladera de un monte frente a Cafarnaúm, le vinieron al encuentro los 2 mensajeros judíos que Cornelio le había enviado con anterioridad. Estaba cerca de la casa de Pedro. Estos hombres rogaron a Jesús se compadeciesen del siervo enfermo, puesto que Cornelio merecía ese favor por ser amigo de los judíos y les había edificado una sinagoga, y que lo tenía por honra el haberlo hecho. Como Jesús les dijese que estaba de camino para esa casa, enviaron estos hombres un mensaje a Cornelio anunciándoles que Jesús venía. Llegando delante de Cafarnaúm, tomó Jesús el camino de la derecha de la ciudad a lo largo de los muros y llegó a la choza de un leproso. Un trecho más allá estaba a la vista la casa de Cornelio. Cuando Cornelio supo que Jesús se acercaba a su casa, salió y al divisarlo a la distancia se hincó de rodillas, reputándose por indigno de presentarse en su presencia y aún de hablar con él, y envió a su siervo que le dijese: «El centurión te hace decir, no soy digno de que vengas a mi casa, di solo una palabra y mi siervo será sano. Puesto que yo, que soy un hombre sin importancia y bajo otro superior, digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Cuánto más fácil será que tú digas a tu siervo que sea sano y será sano». Cuando oyó estas palabras de Cornelio, Jesús se dirigió a los circunstantes y dijo: «Os digo en verdad que no he encontrado entre los israelitas una fe semejante. Sabedlo. Muchos vendrán de oriente y de occidente y estarán con Abraham, Isaac y Jacob en el cielo, mientras que muchos israelitas, los hijos del reino de Dios, estarán en las tinieblas, donde será el clamor y el crujir de dientes». Vuelto luego al siervo, dijo: «Vete y se haga conforme a lo que has creído». El mensajero corrió hacia el centurión, el cual se inclinó profundamente dando gracias y se apresuró a ir a su casa. Al llegar ya le salía al encuentro el siervo curado, envuelto todavía en un manto y con la cabeza vendada. Este siervo no era de esta tierra, tenía un color amarillo oscuro. Jesús volvió enseguida a Cafarnaúm, y como pasase de nuevo junto a la choza del leproso, salió éste, se echó a sus pies y le dijo: «Señor, si tú quieres, me puedes sanar». Jesús dijo: «Extiende tu mano», y tocándosela le dijo: «Sí, lo quiero, sé sano». De inmediato cayó la lepra del hombre y se sintió sano. Y Jesús le mandó que se mostrase a los sacerdotes para su reconocimiento, para que ofreciese su don
y que no propagase lo acontecido. Este hombre se fue a los fariseos y sacerdotes para que constataran su curación. Estos se irritaron mucho y lo revisaron con mucha insistencia, pero tuvieron que declararlo sano y libre. Tuvieron con él un altercado, porque he visto que lo echaron malamente de su presencia. Jesús se dirigió a la calle principal que corría por el centro de la ciudad, a donde habían traído a una multitud de enfermos y endemoniados. Allí estuvo por espacio de 1 hora, curando enfermos, colocándolos en torno de una fuente de agua donde había varias chozas. Luego se dirigió con varios discípulos fuera de la ciudad, hacia el barranco que miraba a Magdalum, no lejos de Damna, donde había un albergue. Allí le esperaban Maroni, la viuda de Naim, la pagana Laís de Naim y sus 2 hijas, Sabia y Atalia, a quienes había librado del demonio cerca de Meroz. Maroni, la viuda de Naim, venía a implorar de Jesús fuese a su casa, porque su hijo Marcial, de 12 años, estaba tan enfermo que creía encontrarlo muerto cuando volviese. Jesús le dijo que regresase tranquila a su casa, que iría, aunque no le dijo cuándo. Había traído regalos para los que se albergaban allí y volvió de inmediato con sus criados a su casa. Tenía unas 9 horas de camino. Era esta viuda rica y estimada por todos porque era como la madre de todos los niños pobres de Naim. También Bartolomé había llegado trayendo a un hijito de su hermana viuda. El niño se llamaba José y quizás lo traía para ser bautizado. Llegó también Tomás con el hijo de Aquías, Jefté, a quien Jesús había sanado en Giscala. He visto allí a Judas Iscariote. No estaba Aquías, el padre del niño Jefté. La mujer Laís y sus 2 hijas habían abrazado la religión judaica en Naimín y delante de los sacerdotes habían abjurado de sus errores paganos. En estos casos se hacía una especie de bautismo, que era solo una aspersión de agua y varias purificaciones. Se bautizaban así también las mujeres entre los judíos, cosa que no he visto hacer con Juan ni con los discípulos de Jesús, que no bautizaron a las mujeres sino después de Pentecostés. En Cafarnaúm están ahora todos los futuros apóstoles, fuera de Mateo, como asimismo muchos discípulos y parientes de Jesús, hombres y mujeres. María Elí, la hermana mayor de María, que ya tiene 70 años, está presente con su segundo marido, Obed, y han venido sobre un asno cargado de regalos. Viven en Jaffa, pequeño lugarcito a 1 hora de Nazaret, donde había vivido Zebedeo y donde habían nacido sus hijos. Se alegró mucho de volver a ver a sus 3 hijos, discípulos del Bautista, Santiago, Sadoc y Eliakim. Este Santiago era de la edad de Andrés y es el mismo que con el discípulo Kefas y otro Juan tuvo que intervenir en un asunto de circuncisión con el apóstol Pablo. Después de la muerte de Jesús fue sacerdote. Fue uno de los más viejos y notables de los 70 discípulos de Jesús. Estuvo con Santiago el Mayor en España, en la isla de Chipre y en las comarcas de los confines de la Judea. Pero no fue este, sino Santiago el Menor, hijo de Alfeo y de María Cleofas, el primer obispo de Jerusalén. Capítulo 2. Carácter de las curaciones de Jesús. Los fariseos y los saduceos habían determinado presentar recia y enconada resistencia en la sinagoga y promover un tumulto con la gente que habían soliviantado y llegar hasta arrojar afuera a Jesús y tomarlo preso. Pero las cosas sucedieron de muy diversa manera. Jesús comenzó su predicación en la sinagoga en tono muy severo, como de quien tenía autoridad y poder para hacerlo. La ira de los fariseos iba creciendo por momentos, al punto que estaban por adelantarse contra él, cuando de pronto sucedió un gran tumulto en la sinagoga. Un hombre de la ciudad, poseído de un demonio, había desatado sus ligaduras mientras estaban sus guardianes en la sinagoga,
y así suelto había entrado como una furia dentro del recinto, y con gritos espantosos, abriéndose paso entre el pueblo, se acercó a donde estaba Jesús predicando y comenzó a clamar: «Jesús de Nazaret, ¿qué tenemos que hacer contigo? Tú has venido para echarnos de aquí. Yo sé quién eres el Santo de Dios». Jesús, sin conmoverse lo más mínimo, volvió su mano hacia él y dijo con tranquilidad: «Calla y sal de este hombre». De pronto cayó el endemoniado y cayó derribado y deshecho, y el demonio salió del hombre como un vapor oscuro espeso. El hombre quedó pálido, de rodillas, a los pies de Jesús, llorando. Todos fueron testigos de este poder extraordinario de Jesús. Comenzaron a hablarse unos a otros, expresando sus maravillas, y hasta los fariseos perdieron su coraje y comenzaron a decirse: «¿Qué pasa con este hombre que hasta los demonios le obedecen?». Jesús continuó tranquilamente su predicación, mientras el exendemoniado, pálido aún y tembloroso, fue llevado por sus parientes y su mujer, que estaba entre los oyentes. Después de la predicación, acercóse a Jesús, dio gracias y pidió consejos para su vida. Jesús le amonestó que dejase sus pecados para que no le sucediese cosa peor, y le recomendó penitencia y que fuese al bautismo. Este hombre era fabricante de telas angostas, de algodón, livianas que se llevaban al cuello. Desde entonces se le vio callado y tranquilo proseguir su acostumbrado trabajo. Estos demonios impuros se apoderaban con frecuencia de ciertos hombres que se entregaban sin control a sus impuras pasiones. Después de este suceso, perdieron los fariseos todo su valor para asaltar a Jesús y se comportaron muy sosegados con él. Jesús continuó enseñando en la lección del sábado sobre Moisés y Oseas hasta el fin, y habló muy seriamente, en forma de reproche. Sus palabras y su modo de proceder fueron mucho más severos de lo acostumbrado. Hablaba como quien tiene pleno poder para hacerlo. Después de esto se fue a la casa de su madre María, donde estaban reunidas las santas mujeres, muchos parientes y los discípulos. He contado a todas estas mujeres que ayudaban a la comunidad de Jesús hasta su muerte. Eran 70. Ahora son solamente 37 las presentes. Las hijas de Laís de Naim, Sabia y Atalia se unieron a ellas y en tiempo de San Esteban estaban con los que se reunían en Jerusalén. A la mañana siguiente continuó Jesús sus enseñanzas en la sinagoga sin estorbo alguno. Los fariseos se decían entre sí: «Ahora nada podemos contra él, porque es demasiado grande el entusiasmo del pueblo. Solo trataremos de interrumpirle algunas veces, luego referirlo todo en Jerusalén y esperar hasta la Pascua en que vendrá a presentarse en el templo». Las calles estaban nuevamente llenas de enfermos, parte de los cuales habían venido antes del sábado y otros que no habían creído hasta entonces y que ahora, al saber lo sucedido con el endemoniado, venían de todos los rincones de la ciudad pidiendo curación. Muchos habían estado aquí sin haber merecido la curación de sus enfermedades. Eran los tibios, los flojos y pecadores reincidentes que no solían convertirse como los grandes pecadores. Magdalena se convirtió después de varias recaídas, pero al fin resueltamente. En cambio, Dina la samaritana se convirtió enseguida. María la sufanitis estuvo largo tiempo ansiosa, pero luego se convirtió resueltamente. Los grandes pecadores en general lo hicieron prontamente y con resolución, como Pablo, con la prontitud del relámpago que lo hirió. Judas dudaba siempre y recaía, y al fin se perdió. De esta manera veo que procede Jesús con los atados e impedidos, como los endemoniados, a los cuales a veces libra de repente, porque los ve impedidos del todo y privados de libre voluntad, o enfermos que quedan como privados de la fuerza de su voluntad. Otros enfermos, en cambio, a quienes veo solo desear débilmente su mejoría, o que la desean para poder pecar con más facilidad, son con frecuencia amonestados
o enviados sin curación por Jesús, o solo aliviados para que acaben de decidirse a enmendar su vida. Jesús podía curar a todos igualmente, pero solo lo hace con los que creen y hacen penitencia, y a menudo los exhorta a mejorar su vida y a no recaer en el pecado. A enfermos leves también a veces los ha sanado, cuando el estado de sus almas así lo requería. No había venido para sanar cuerpos que pudieran pecar más fácilmente, sino para sanar a los cuerpos, para salvar por ello sus almas y rescatarlas del pecado. Yo veo en cada enfermedad y en toda clase de ellas un designio de Dios, y cómo esta enfermedad o mal es un símbolo y representación de una culpa conocida o desconocida por el paciente, culpa propia o ajena que debe ser expiada, o si no, que ha de servir al paciente como un capital que deberá acrecentar con la paciencia en el sufrimiento como prueba y como guía para su propio bien. De modo que nadie padece sin motivo. ¿Quién podrá considerarse inocente cuando el Hijo de Dios tomó sobre sí los pecados del mundo para borrarlos y expiarlos? Debemos seguirle detrás de su cruz con nuestra propia cruz, siendo la paciencia y la alegría de padecer y el deseo de unir nuestros sufrimientos con los de Jesús una perfección y una ansia de santidad. El no querer sufrir es una imperfección. Fuimos creados perfectos y debemos renacer a esta perfección. Toda curación de enfermedades es una pura gracia, no merecida por los pecadores que hubieran alcanzado quizás la muerte por sus pecados, de la cual se ven libres por la muerte de Jesús aquellos que creen en Él y obran conforme con la fe que profesan. Hoy he visto a Jesús sanando a muchos estropeados, hidrópicos, sordos, mudos, ciegos y enfermos de todas clases y también endemoniados. Con enfermos que podían mantenerse en pie he visto que a veces pasaba de largo. Había entre ellos algunos que habían recibido otras veces alivio en sus males y habían recaído en sus males corporales y espirituales porque no se habían convertido de veras. Cuando pasaba junto a ellos solían clamar: «Señor, Señor». De todos estos enfermos graves te compadeces y de nosotros no. Señor, ten piedad de mí, que estoy de nuevo enfermo. Jesús les decía: ¿por qué no extendéis vuestras manos hacia mí? Entonces extendían sus manos y decían: Señor, aquí están nuestras manos. Jesús replicaba: vuestras manos las extendéis, pero no tenéis abiertas las manos de vuestros corazones. No los alcanzo, los retenéis cerrados porque estáis llenos de oscuridad. Los amonestaba entonces, a algunos los sanaba, a otros los aliviaba y delante de otros pasaba de largo. Por la tarde se dirigió Jesús con sus discípulos a la orilla del mar. En la parte sur del valle había un lugar de baños y de recreo con aguas del arroyo de Cafarnaúm. Allí se detuvieron porque habían de bautizar. María, la madre de Jesús, acompañada de Dina, María, Laís, Atalia, Sabia y Marta, caminaban por los alrededores de Betsaida. Se había detenido allí una caravana de mercaderes paganos, entre ellos mujeres y niños de la Alta Galilea. María Santísima consolaba y hablaba a las demás mujeres que estaban a veces sentadas en torno de María, la cual también se sentaba o caminaba entre ellas. Ellas preguntaban y María les contestaba, enseñando cosas de los patriarcas, de los profetas y de Jesús. Capítulo 3. Jesús enseña por medio de parábolas. Jesús enseñó en parábolas y como los discípulos no lo entendieron, les explicó cuando estuvieron a solas con él las comparaciones del sembrador, la cizaña entre el buen trigo y el peligro de arrancar el trigo junto con la cizaña. Fue especialmente Santiago el Mayor quien le dijo que no lo había entendido y por qué no hablaba más claro. Jesús les dijo que les quería declarar todas estas cosas que no pueden ser dichas más claramente por motivos de los débiles y de los paganos que escuchan.
ya que se asustan de verse en tan grande bajeza. Cuando les habla de su vida, es necesario que la enseñanza sobre el reino de Dios se vaya abriendo de a poco, como una semilla en cuya planta los granos están encerrados y la semilla enterrada en la tierra. Así la enseñanza en parábolas está velada. Les declaró la parábola del sembrador como cosa que se refería a la misión de ellos mismos de trabajar en esta cosecha. Les habló de su seguimiento y cómo pronto debían dejarlo todo para seguirle, y entonces les explicaría todas estas cosas mejor. Santiago el Mayor preguntó también: ¿por qué, maestro, quieres declararnos estas cosas a nosotros que somos ignorantes para que las digamos? Dilas mejor a Juan el Bautista, que tiene tanta fe, y él clamará a todos diciendo: ¿quién eres tú? Cuando Jesús por la tarde predicó de nuevo en la sinagoga, recobraron los fariseos algún coraje y comenzaron a disputar con él sobre el perdón de los pecados. Le echaron en cara que en Gabara le hubiese dicho a la Magdalena: «Tus pecados te son perdonados». ¿De dónde lo puedes saber? ¿Cómo has podido decir eso? Esto es una blasfemia. Jesús les contestó, reduciéndolos a silencio. Ellos querían que Jesús dijese que no era un hombre, sino Dios, pero no pudieron hacerle caer, y Jesús les aguantaba el gusto. Esto sucedía en el pórtico a la entrada de la sinagoga. Por último, promovieron un griterío y un gran tumulto. Jesús desapareció entre la muchedumbre, de modo que no sabían dónde se encontraba. Jesús anduvo entre los barrancos del jardín, detrás de la sinagoga, por los huertos y jardines de Zorobabel y por los caminos extraviados llegó a la casa de su madre. Pasó allí una parte de la noche e hizo saber a Pedro y a los demás discípulos que le acompañasen a la mañana siguiente hacia Naín para encontrarse con él en la otra parte del valle, en la pescadería de Pedro. Aquí le preguntaron el centurión Cornelio y su criado qué debían hacer para ser salvos, y Jesús les dijo que se hiciesen bautizar con todos los suyos. Capítulo 4. Resurrección del hijo de la viuda de Naín. El camino a Naín llevaba por la parte superior de la pescadería de Pedro, a través del valle de Magdalum, al este de la montaña sobre Gabara, y luego al valle de Betulia y al este de Giscala. Habría andado Jesús con los suyos unas 9 o 10 horas, cuando se albergaron en unas chozas de pastores, unas 3 o 4 horas antes de Naín. Habían pasado el torrente Cedrón. Durante el camino Jesús había enseñado, entre otras cosas, cómo debían discernir la verdadera de la falsa doctrina. La ciudad de Naín es un ameno lugar con casas bien edificadas. Se llama también Enganim. Está situada en una agradable colina al mediodía del arroyo Quisón, a 1 hora del monte Tabor, y mira hacia Endor, entre el mediodía y el oeste. La ciudad de Jezrael está más al sur, aunque no se puede ver por las alturas que la ocultan. Naín tiene delante la hermosa llanura de Esdrelón y está a 3 o 4 horas de distancia de Nazaret. Es una región muy fértil en frutas, trigo, uva y vino. La viuda Maroni tiene una montaña entera cubierta de hermosos viñedos. Jesús marchaba con unos 30 acompañantes. Como el camino se angostaba, iban unos delante, otros detrás, y Jesús en medio. Eran como las 9 de la mañana cuando se encontraron a las puertas de la ciudad y salía el cortejo fúnebre. Un grupo de hombres cubiertos con manos de luto salieron de la puerta con el cadáver. 4 hombres traían al difunto puesto en un cajón con andas. El cajón era liviano, como un canasto tejido, y tenía la forma del cuerpo del joven, con una tapa encima. Al llegar Jesús con sus discípulos, estos se pusieron a los lados del cortejo. Jesús se adelantó a los portadores y les dijo: «Deteneos». Y mientras ponía la mano sobre el cajón, dijo: «Depositad el cajón en tierra». Al poner el cadáver en tierra, los acompañantes hicieron algunos pasos atrás, mientras los discípulos se colocaron a los lados.
La madre del difunto había salido con varias mujeres para seguir el cortejo y ahora estaban a pocos pasos de Jesús al salir de la puerta de la ciudad. Llevaban el velo y estaban muy tristes. La madre iba más adelante, lloraba silenciosamente y parecía pensar al ver a Jesús: «Ah, llega tarde». Jesús dijo a la mujer amablemente, aunque con seriedad: «Mujer, no llores». La aflicción de ella causaba honda impresión, pues todos amaban a esa viuda por su gran caridad para con los pobres y enfermos. Había, sin embargo, entre el cortejo algunos hombres obstinados, a quienes se reunieron otros de la ciudad. Jesús pidió agua y una ramita. Trajeron y dieron a uno de los discípulos un recipiente con agua y un hisopo. El discípulo se lo pasó a Jesús, el cual dijo a los portadores: «Abrid el cajón y desatad el cadáver». Mientras estaban ocupados en este menester, alzó Jesús sus ojos al cielo y oró diciendo: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes del mundo y las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así fue vuestra voluntad. Todo me fue dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre más que el Hijo, y cuando lo quiere revelar el Hijo. Venid todos a mí los que estáis cansados y afligidos. Yo os quiero renovar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas». Cuando sacaron la tapa del cajón he visto que el niño parecía una momia toda fajada de su encierro. Los portadores, sosteniendo el cuerpo con sus manos, desataron las ligaduras, descubrieron el rostro y aparecieron las manos y lo dejaron cubierto solo con una sábana. Jesús bendijo el agua, mojó el hisopo en ella y con él roció al pueblo. Entonces he visto cómo salían de algunos circunstantes muchas pequeñas formas oscuras y negras de insectos, gusanos, sapos, serpientes y aún pequeñas aves negras, mientras estas personas se volvían más serenas, alegres y mejor dispuestas. Y todo me pareció más claro y más luminoso. Después roció Jesús al niño con el agua bendita e hizo una cruz sobre él con la mano. Entonces he visto salir del niño una sombra oscura como una nubecilla. Jesús dijo al niño: «Levántate». El niño se levantó sentándose sobre su féretro y miró maravillado y curiosamente en torno de sí. Jesús dijo: «Dadle un vestido». Le echaron encima un manto que lo cubría. Entonces se puso de pie y dijo mirando en torno: «¿Qué es esto? ¿Cómo he llegado hasta aquí?». Le pusieron sandalias en los pies y Jesús, tomándolo de la mano, lo llevó a la madre que venía al encuentro. Y dijo: «Aquí tienes a tu hijo, pero yo te lo pediré de nuevo renacido por el bautismo». La madre estaba tan fuera de sí por la admiración que no pudo dar gracias, sino que solo hubo lágrimas de contento, temor reverencial y admiración mientras abrazaba a su hijo. Los parientes partieron de allí hacia la casa, mientras el pueblo cantaba cantos de alegría y de acción de gracias. Jesús siguió con sus discípulos a la casa de la viuda, que era grande y espaciosa, con jardines y patios. Allí aumentaron los curiosos que venían de todas partes para ver al niño. Fue bañado y se le dio un vestido blanco con una faja. A Jesús y a sus discípulos les lavaron los pies y le ofrecieron alimento. De inmediato comenzó una alegre donación de cosas y comidas a los pobres que se habían agolpado para felicitar a la buena viuda. Repartieron vestidos, telas, trigo, pan, corderos, aves y monedas. Jesús, mientras tanto, enseñaba a los presentes en los patios de la casa. El niño Marcial corría de un lado a otro con su vestido blanco, muy alegre, repartiendo a los pobres. Estaba contento, con una alegría infantil, y era un espectáculo hermoso ver cuando se acercaron los niños de la escuela, sus compañeros guiados por sus maestros.
Algunos niños estaban aún asustados, creyendo que se trataba de un fantasma. Marcial corrió hacia ellos y ellos retrocedieron. Otros se rieron de los miedosos y le dieron las manos para animar a los más temerosos. Hicieron como haría un niño grande que se acerca a tocar a algún caballo o animal, del cual los pequeños se habían asustado. Se preparó también una comida en la casa y en los patios, en la cual todos tomaron parte. Pedro, que era pariente de la viuda, pues era hija del hermano de su suegro, se mostraba especialmente activo y solícito en esta ocasión, y hacía como de dueño de casa. Jesús atrajo varias veces al niño resucitado junto a sí y enseñaba, hablándole a él cosas que le hacían falta a los demás oyentes. Hablaba como si la muerte que había entrado en el mundo por el pecado lo hubiese aferrado a él, sujetándolo y lo quisiese ahogar, como si hubiese debido ser arrojado a las tinieblas, donde ya no había misericordia ni perdón, abriendo recién los ojos cuando era demasiado tarde para arrepentirse de los pecados, como si antes de entrar en esas tinieblas la misericordia de Dios lo hubiese librado desatando las ligaduras en atención a la piedad de sus padres y de sus antepasados, que ahora tenía que desatarse de las ligaduras del pecado por medio del bautismo, para no caer en mayor esclavitud de la que había sido librado. Habló también de la virtud de los padres que siempre aprovecha a los hijos y cómo por la justicia de los patriarcas antiguos Dios había guiado y perdonado tantas veces al pueblo de Israel. Añadió que ahora que el pueblo está de nuevo ligado con ataduras del pecado como este niño y al borde del sepulcro, la misericordia de Dios viene por última vez a librarlo. Juan vino a preparar los caminos y con voz poderosa había despertado los corazones del sueño de la muerte, y el Padre se apiada por última vez y abre los ojos de aquellos que no quieren, obstinados, abrirlos voluntariamente. Comparó al niño difunto con el pueblo ciego y cómo a éste le alcanzó la misericordia cuando estaba en las puertas de la ciudad, próximo al sepulcro. Les dijo: si los portadores no se hubiesen detenido desoyendo mi voz, no hubiesen depositado el cadáver, no hubiesen abierto el cajón, no lo hubiesen desatado de sus ligaduras y hubiesen querido seguir adelante con el difunto, y lo hubieran enterrado. Pensad qué espantoso hubiese sido todo esto. Los comparó con los fariseos, los falsos maestros que detienen al pueblo en la saludable penitencia que da vida, que atan a las gentes con las ligaduras de sus vanas observancias, lo encierran y lo arrojan en el sepulcro eterno. Les rogó que acepten la misericordia que les ofrece su eterno Padre y los exhortó que se apresurasen a aceptar la vida con la penitencia y el bautismo. Digno de atención es que aquí Jesús roció a los presentes con agua bendita, porque tenía que echar de varios hombres los malos espíritus de envidia, del falso celo, de la mala voluntad que mostraban, pensando que Jesús no podría hacer nada con el niño muerto. Cuando resucitó el niño, he visto que se levantó al rociar el cadáver con el agua bendita una nubecilla o sombra oscura, en forma de insecto, que saliendo del cuerpo entró en la tierra. En los otros casos de resurrecciones he visto que Jesús llamaba el alma que volviese al cuerpo del difunto, del lugar donde estaba en el círculo de su culpa. Veía yo que venía el alma y entraba en el cuerpo y que éste se levantaba. En este caso de Naim vi que se alzaba la muerte de allí, como un peso que antes oprimía al cuerpo. Después de la comida se dirigió Jesús con sus discípulos hacia el hermoso jardín de la viuda Maroni, al mediodía de la ciudad. Todo el camino estaba lleno de tullidos y enfermos que Jesús sanó. Esto produjo un gran movimiento en toda la ciudad. Ya oscurecía cuando Jesús llegó al jardín donde estaba Maroni, los parientes, los criados, algunos maestros de la sinagoga y el niño resucitado con otros niños. Había varias casas de descanso en el jardín y delante de una casa mejor, que tenía techo con columnas y podía cerrarse sus lienzos, había una antorcha bajo un árbol iluminando la sala.
Hermosamente brillaban a la luz de la poderosa antorcha las hojas verdes de las plantas, y a través de los árboles, con frutas pendientes, se podía ver con toda claridad. Al principio Jesús enseñó caminando, después entró a la sala y enseñó allí. A veces, hablando con el niño resucitado, decía cosas que aprovechaban a los demás. La noche era espléndida en el jardín. Más tarde se retiraron todos a la casa de Maroni, donde todos encontraron refugio para pasar el resto de la noche. Con la noticia de la venida de Jesús a Naín y la resurrección del niño, se había reunido mucha gente. Gran cantidad de enfermos de toda la comarca llenaban las calles hasta la casa de la viuda Maroni. Jesús sanó cierto número por la mañana y puso en paz a ciertas familias desavenidas. Habían venido, en efecto, varias mujeres quejándose de sus maridos, con los cuales no podían vivir, y pidiendo carta de divorcio. Era esto un arreglo tramado por los fariseos. Como habían quedado confundidos por la resurrección del niño y estaban llenos de ira, quisieron mezclarlo en cuestiones de divorcio, para que fallara algo contra las leyes y acusarlo luego de falsa doctrina. Jesús les dijo a las mujeres que se presentaron con quejas: «Traedme un recipiente con leche y un recipiente con agua, y os contestaré». Fueron a una casa vecina y trajeron leche y agua. Jesús, tomando ambos recipientes, echó el agua en la leche y dijo: «Separadme primero estas dos cosas y os daré carta de separación». Como replicaron que no podían hacerlo, Jesús les habló de la indisolubilidad del matrimonio, añadiendo que si Moisés lo permitió, fue solo por la dureza de los hombres, que separados del todo no podía ser, pues forman un solo cuerpo, y si no podían vivir juntos, debía el hombre mantener a la mujer y a los hijos, y ninguno de los dos podía casarse nuevamente. Luego fue con las mujeres a las casas de sus maridos y habló con ellos separadamente, después con los hombres y las mujeres juntos. Culpó a las dos partes, más a las mujeres, y terminó por reconciliarlos a todos. Lloraban y quedaron más unidos y más fieles que antes. Los fariseos se irritaron mucho porque su treta les hubiese salido mal. Jesús sanó a varios ciegos esa misma mañana, tomando saliva, mezclándola en su mano con algo de polvo y tocando los ojos con esa mezcla. Capítulo 5. Jesús en Megido. Cuando Jesús abandonó la ciudad de Naín, organizaron la viuda Maroni, su hijo, los hombres curados y mucha gente de la ciudad un acompañamiento, alzando palmas y ramos de árboles y cantando salmos en acción de gracias. Jesús se dirigió al norte del Quisón, teniendo a la derecha las montañas que cierran el valle de Nazaret. Hacia la tarde llegó con sus discípulos a la ciudad de Megido, junto a la montaña por cuya parte oeste se entra en el valle de Zabulón. Entró en un albergue y enseñó la misma tarde. Cuando las gentes vieron que Jesús venía con sus discípulos por el camino, se pusieron sus vestidos, de los cuales se habían aligerado en parte por el trabajo. La ciudad de Megido está en una altura y está algo en ruinas. En medio de ella se ve un edificio ruinoso cubierto con hierbas y en varios lugares arcos y columnas derruidas. Debía haber sido el castillo de los reyes de Canaán, y he oído que Abraham estuvo en estos lugares. Más reciente es la parte de la ciudad donde entró Jesús ahora. Se compone de una larga hilera de casas en la falda de la montaña, de la cual sale un camino que va a Tolemaida. Por eso hay aquí grandes albergues y viven publicanos que escucharon la predicación de Jesús y se determinaron a hacer penitencia e ir al bautismo. Los fariseos del lugar, como siempre, se irritaron por ello. Se ha reunido una gran cantidad de enfermos y vienen otros más. Jesús les hizo decir que él los vería por la tarde e indicó cómo debían ordenarlos, cosa que hicieron los discípulos. Delante de la ciudad había un gran espacio cubierto de hierbas y allí fueron dispuestos los enfermos. Mientras tanto, Jesús iba por los campos sembrados para enseñar a los trabajadores ocupados en las faenas.
Les enseñaba en parábolas. Algunos discípulos enseñaban a otros más alejados hasta que Jesús pudo llegarse hasta ellos. Estos discípulos volvían luego a los que Jesús había catequizado y les explicaban o repetían algo de lo que habían oído al Maestro. Al mismo tiempo les contaban sus milagros y curaciones. Lo que Jesús y los discípulos enseñaban era esencialmente lo mismo, para que cuando se encontraban. Capítulo 6. Jesús responde a los mensajeros del Bautista. Cuando Jesús llegó al otro extremo del círculo de enfermos, se adelantaron los enviados de Juan, que habían estado todo el tiempo considerando admirados los prodigios obrados por Jesús. Ahora le salen al camino y le dicen: Juan el Bautista nos ha enviado a ti y te hace una pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les contestó: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los tullidos recobran el movimiento, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. Las viudas son consoladas y los pobres son enseñados y evangelizados. Lo que está torcido se endereza, y bienaventurado quien no se escandaliza de mí. Con esto los dejó y ellos partieron de allí enseguida. Jesús no podía hablar de sí mismo más claramente. No le hubieran creído ni entendido. Sus mismos discípulos eran gente buena, sencilla, piadosa y de nobles sentimientos, pero no estaban preparados para estas verdades. Algunos de ellos eran sus parientes y hubiéranse escandalizado o se hubieran desviado en extraños pensamientos. El pueblo no estaba maduro para oír estas verdades y Jesús estaba rodeado de espías. Aún entre los discípulos de Juan tenía los fariseos y herodianos algunos adeptos. Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, comenzó Jesús a enseñar en ese lugar. Los enfermos sanados, muchas otras gentes, los escribas de la ciudad, sus discípulos y aun los 5 publicanos que viven aquí, escucharon su enseñanza. Continuó enseñando bajo la luz de las antorchas y algunos enfermos fueron sanados. La contestación a los mensajeros de Juan les sirvió de tema y habló de manera de usar los beneficios de Dios y exhortó a la penitencia y a la conversión. Y como sabía que algunos fariseos presentes tomarían ocasión de la contestación a los mensajes de Juan para decir al pueblo que Jesús no se interesaba por Juan, para aumentar su propia fama, y así lo dejaba perecer en la cárcel para aparecer solo él, por eso explicó Jesús su respuesta a los mensajeros sobre la pregunta de quién era él y exhortó a la penitencia. Dijo: Habéis oído al mismo Juan predicar la penitencia y lo que ha dicho de mí. ¿Por qué dudáis entonces? ¿Qué buscáis entonces en Juan? ¿Qué habéis ido a ver en Juan? ¿Una caña que se mueve a todo viento? ¿O habéis ido a ver a un hombre vestido con elegancia? Los que se visten así y viven en delicadezas están en los palacios de los reyes. ¿Qué habéis ido a ver y qué buscabais cuando fuisteis a verlo? ¿Quizás a un profeta? Sí, os lo digo, más que un profeta habéis visto. Este es de quien está escrito: He ahí que envío mi mensajero que prepare el camino delante de ti. Os lo digo de verdad, entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan, y sin embargo, el menor en el reino de Dios es mayor que él. Desde el tiempo de Juan, el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Todos los profetas y la ley hasta Juan han profetizado esto, y si lo queréis creer, él es Elías que debe venir. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Todos los oyentes estaban conformes con las palabras de Jesús, conmovidos y querían bautizarse. Solo los fariseos y escribas estaban irritados y escandalizados porque habían conversado con los publicanos presentes. Por eso habló Jesús también de lo que se decía de Juan y de lo que se murmuraba de él mismo, porque trataba y conversaba con los publicanos y pecadores. Después fue Jesús a casa de uno de estos publicanos para enseñar. Allí estaban presentes los otros 4 publicanos. Eran gentes que se habían decidido a convertirse. Esta casa quedaba cerca del lugar donde había sanado a los enfermos.
Otra casa del publicano estaba a la entrada de la ciudad y las otras más afuera. Da Besed, donde estaba la casa de Bartolomé, podía verse en primera línea del camino de Naim hacia aquí. Más cerca no se podía ver porque la ocultaba la montaña de Megido. Estaba situada a 1 hora y media hacia el oeste, delante del valle Zabulón, junto al arroyo Quisón. Capítulo 7. Jesús abandona Megido. Curación de un leproso. Jesús se dirigió desde Megido a Cafarnaúm cuando había comenzado la fiesta del novilunio. Lo acompañaban unos 24 discípulos, los 4 discípulos sospechosos de Juan y algunos publicanos de Megido que debían bautizarse en Cafarnaúm. Caminaban despacio y descansaban en lugares amenos, porque Jesús enseñaba durante el camino que sale de Megido al noreste, sobre las alturas y los valles de Nazaret y que lleva a la parte noreste del Tabor. Su enseñanza se refería al llamado completo y a la misión de los apóstoles que en breve iba a tener lugar. Los exhortaba a dejar todas las cosas terrenas y las preocupaciones de la vida. Hablaba muy conmovido, tiernamente. De pronto, cortando una flor del camino, dijo: «Mirad, esta flor no se preocupa, y ved sus colores y su fina contextura. ¿Estuvo acaso el sabio Salomón vestido con la magnificencia de esta flor?». Esta comparación la usó Jesús repetidas veces. De nuevo habló del apostolado, de tal manera que cada uno podía ver su propia figura en las cosas que decía. Hablando de su reino, les previno que no buscasen empleo dentro del mismo y que no se lo imaginasen tan temporal. Esto dijo porque los 4 herodianos estaban allí para espiar lo que dijese sobre el reino. Exhortó a los apóstoles diciéndoles de quiénes debían guardarse y los describió también que todos podían reconocer a los 4 enviados herodianos. Les dijo se guardasen de ciertas gentes que venían con piel de ovejas y anchas fajas. Guardaos de los profanos que vienen con piel de ovejas y con anchas fajas. De este modo describió a esos discípulos que venían precisamente con una especie de estola de piel y con fajas. Los conoceréis porque no se atreven a mirar a uno en la cara. Si vuestro corazón, les dijo, está contento y con celo y lo comunicáis a estos, el corazón de ellos está inquieto y esquivo, y en esto los conoceréis, porque buscan de esquivarse como un animal. Nombró un insecto que, encerrado, busca luego un agujero para salir. De pronto apartó una rama de espino de una planta y dijo: «Mirad si encontráis fruto en esta planta». Algunos discípulos miraron sencillamente y Jesús continuó: ¿Se buscan acaso higos en los espinos o uvas en los cardos espinosos? Hacia la noche llegaron a un caserío de unas 20 viviendas con una escuela en la parte noroeste de las faldas del monte Tabor. El lugar está como a 1,5 o 2 horas hacia el oriente de Nazaret y a 1 media hora de la ciudad de Tabor. Las gentes eran buenas y conocían a Jesús desde años, cuando Jesús con sus amigos andaba por estos contornos. La mayor parte eran pastores y ahora estaban ocupados en juntar algodón. Cuando vieron a Jesús, lo llevaron a sus casas para acudir luego a recibir a Jesús. He visto que traían sus gorras rústicas en las manos, mientras en la escuela tenían puesta la gorra de piel. Recibieron a Jesús junto al pozo. Le lavaron los pies, como también a los discípulos, y les ofrecieron un refresco. Allí no había sinagoga, pero sí una escuela y un maestro. Jesús fue a la escuela y enseñó en parábolas. Este lugar era la patria de un hombre principal que vivía con su mujer en una casa grande, apartada de las demás. Este hombre había pecado y a consecuencia de ello contrajo la lepra. Se separó de su mujer, que vivía arriba en la casa, y él en un departamento separado.
No había declarado su enfermedad para no sufrir la pesada obligación de vivir aislado, pero se le conocía por los dedos y así la gente no pasaba por la calle que llevaba a su casa, aunque era un camino principal. La gente habló del caso a los apóstoles. El hombre leproso hacía tiempo que se había arrepentido y deseaba la visita de Jesús. Ahora llamó a un niño de 8 años, que era su esclavo, y le traía la comida y le servía. Y le dijo: «Vete a ver a Jesús de Nazaret, y cuando él se aparte un poco de los discípulos, acércate a él y le dices hincado de rodillas: Rabí, mi Señor está enfermo y sabe que tú lo puedes ayudar. Si quieres, toma el camino que lleva a nuestra casa, que la gente no quiere andar. Él te pide humildemente quieras ir por ese camino, porque está convencido de que si tú te acercas, él quedará sano de su mal». El niño llegó hasta Jesús y transmitió su mensaje muy bien. Jesús le respondió: «Di a tu Señor que mañana iré a verlo». Diciendo así, le tomó de la mano mientras le ponía la otra sobre la cabeza en señal de aprobación. Esto sucedió mientras Jesús salía de la escuela e iba al albergue. Jesús, que sabía la llegada del niño, quedó de propósito algo retardado detrás de los apóstoles. El niño llevaba un vestido amarillo. La posesión de Ana está como a 1 hora de distancia entre el valle de Nazaret y el de Zabulón. Hay un barranco lleno de árboles que desde esta posesión lleva a Nazaret. De este modo, Ana podía ir a casa de María sin pasar por la ciudad. A la mañana siguiente, al despuntar el día, se dirigió Jesús con los suyos a casa del leproso. Los discípulos le dijeron que por allí no debía ir. Jesús tomó ese camino y les mandó que le siguiesen. Ellos estaban temerosos, pensando que después se hablaría del caso en Cafarnaúm. Los discípulos de Juan no le siguieron. El niño, entretanto, había visto que Jesús venía y lo anunció a su patrón. Este llegó a cierta parte del camino y clamó: «Señor, no te acerques a mí. Si tú quieres que yo sane, lo puedes hacer». Los discípulos se detuvieron y Jesús dijo: «Lo quiero». Fue allá donde estaba el hombre, lo tocó y fue sano, y habló con él. El hombre se echó a sus pies y la lepra salió de él. Este hombre declaró su situación y Jesús le dijo que volviera con su mujer y que poco a poco se juntara de nuevo con la gente. Le reprendió por sus pecados, le impuso el bautismo de penitencia y cierta limosna. Después volvió a los discípulos y les dijo que si eran simples de corazón y creyentes, no debían tener reparo en tocar a los leprosos si ellos estaban arrepentidos. Cuando el sanado se hubo lavado y purificado y vuelto a su mujer, le contó el milagro de Jesús. No faltó algún malintencionado que fue a contar el caso a los fariseos de la ciudad de Tabor, los cuales asaltaron al hombre con una comisión examinadora que lo observó minuciosamente y lo acusaron de fingir enfermedades que no había tenido o dudando de si estaba ya curado en realidad. Y por envidia y rencor contra Jesús hicieron un gran espectáculo de aquello que antes habían dejado pasar, aunque lo sabían. Jesús, entretanto, caminó durante todo el día bastante apresurado. Solo descansaba de vez en cuando para tomar algún alimento. Durante el viaje les hablaba en parábolas del desapego de los bienes de la tierra y del reino de Dios. Les dijo que no le era posible aclararles todas las cosas, que llegaría un tiempo en que todo lo entenderían. Les habló de no angustiarse por la comida y el vestido, que habría más hambrientos que comida y que ellos preguntarían: ¿de dónde, Señor, sacar para dar de comer a tantos? Y con todo habría sobrante. Les dijo que se fabricasen casas sólidas, entendiendo que en su reino procurasen estas casas y estos puestos con la abnegación y el sacrificio en la tierra. Ellos lo entendieron en sentido material.
Judas Iscariote estaba más contento con esto que los demás y dijo delante de todos que él empezaría su trabajo haciendo su parte. Jesús se detuvo y dijo: «No estamos aún al término. No será siempre así, que vosotros seáis bien recibidos y alimentados y tengáis lo necesario. Vendrá un tiempo en que os perseguirán y os arrojarán, de modo que no tengáis ni casa ni pan, ni vestidos ni calzado». Añadió que se preparasen para dejarlo todo, pensándolo bien, pues tenía Jesús grandes cosas que emprender con ellos. Habló de dos reinos que se enfrentan y que nadie puede servir a dos dueños. Quien quiere servir en su reino debe dejar el otro. Hablando de los fariseos y de los semejantes a ellos, refirióse a las máscaras y larvas que llevan, que siempre enseñan formas muertas y pretenden que se observen, y dejan la sustancia de la ley, que es el amor, la reconciliación y la misericordia. Les dijo que deben ser lo contrario. La envoltura no es nada, cosa muerta sin el grano interno. Deben mirar lo interior y luego la ley, y que el grano debe desarrollarse con la cáscara. Les habló de la oración que debía hacerse en el retiro y no con tanto aparato exterior. Otras muchas cosas les dijo en esta ocasión. Volvía siempre a repetir cosas que decía al pueblo para que ellos las entendieran mejor y pudiesen comunicarlas a los demás. Muchas veces eran las mismas cosas, pero con otras palabras y en otra forma. Entre los oyentes preguntaban más frecuentemente Santiago el Mayor y Judas Barsabás, y algunas veces Pedro. Judas Iscariote lo hacía siempre con cierta jactancia. Andrés parece estar ya más acostumbrado a todo. A Tomás lo veo pensativo, echando cuentas consigo mismo. Juan toma todo con sencillez infantil y sin preocupación. Los discípulos más instruidos callan a veces por cierta modestia y otras para no dar a entender que a pesar de su instrucción no lo han entendido. De este modo, caminando por estos valles, llegaron antes de empezar el sábado a un valle al este de Magdalum, donde se encontraron con el grupo de gentes del pagano Cirino de Dabraz y el centurión Aquías de Giscala, que se dirigían al bautismo hacia Cafarnaúm. En las cercanías de Cafarnaúm enseñó Jesús cómo debían comportarse a la misión y a la obediencia, y cómo debían conducirse en los caminos cuando los enviare a predicar a los pueblos. Les dio algunas reglas que debían observar con cierta clase de gentes. Esto lo dijo antes de que se despidiesen los 4 discípulos herodianos. Les dijo: «Cuando se acerquen a vosotros hombres profanos, los conoceréis por preguntas mansas, al parecer, y espiadoras, que no se quieren apartar, sino que por mitad están conformes y por mitad contradicen, y hablan de cosas de que tienen lleno el corazón. De estos deben apartarse de cualquier modo, pues son ahora demasiado blandos y débiles para contestar a tantas objeciones y podrían caer en los lazos que les tienden tales personas». Jesús no despide a estos espías porque los conoce bien y es necesario que escuchen sus enseñanzas. Capítulo 8. En la sinagoga de Cafarnaúm, curación de 2 leprosos. Jesús cruzó de nuevo a través de la posesión del capitán Zorobabel. Ya había comenzado el sábado y se apuraron. En los jardines de Zorobabel se habían establecido, por caridad del mismo, 2 jóvenes escribas que por sus vicios habían contraído la enfermedad de la lepra. Eran de unos 25 años. Habían decaído completamente y vivían en el mayor desprecio por causa de su mal. Estaban envueltos en mantos colorados y llenos de asquerosas llagas. Habían estado antes en Magdalum con Magdalena. Luego se habían dirigido a otros lugares hasta que cayeron en la mayor miseria. Cuando Jesús estuvo la última vez aquí, se avergonzaron de comparecer delante de él, pero ahora, convencidos del poder de Jesús y de su misericordia y bondad, se hicieron llevar hasta el camino y clamaron pidiendo ayuda.
Jesús pasó de largo, pero dijo a 2 de los criados de Zorobabel que los cuidaban que los llevasen hasta la sinagoga de Cafarnaúm, y cuando el pueblo estuviese reunido dentro, los pusieran afuera, en una altura, para que pudiesen oír la enseñanza, que allí se arrepintiesen y orasen hasta que los llamara él mismo. De inmediato fueron los mensajeros y tomando a los 2 infelices, los llevaron con gran trabajo hasta la altura de la muralla, desde donde oirían a Jesús, puestos al aire libre en donde pudieran orar y arrepentirse. Jesús llegó con sus discípulos a la sinagoga, después que se hubieron lavado los pies y sacudido la ropa. Cuando se acercó al púlpito donde uno estaba leyendo, éste dejó el lugar y entregó el libro a Jesús, quien tomando los rollos comenzó a predicar sobre Jacob perseguido por Labán, la lucha de Jacob con el ángel y la reconciliación con Esaú, la seducción de Dina y por fin sobre el profeta Oseas. Cuando Jesús leyó los rollos sin haberlos rehusado, sonreían irónicamente los fariseos, como si hubiese sido poco modesto y cortés no rehusándolos. Estaban muy contrariados por la aparición de Jesús. La resurrección del niño de Naín ya era conocida allí, y también las milagrosas curaciones de Megido. Pensaban qué haría ahora entre ellos. En la sinagoga estaban la mayor parte de los parientes de Jesús. Cuando el pueblo se alejaba de la sinagoga y detrás de ellos Jesús, los discípulos y los fariseos pensaron estos últimos en disputar con él en el pórtico, pero no alcanzaron a hacerlo porque Jesús se dirigió hacia la galería donde estaban los 2 hombres impuros, a quienes les mandó presentarse. Estos estaban tan atemorizados por la presencia de los fariseos que no se atrevieron a hacerlo enseguida. Jesús les mandó en nombre de no sé quién que se presentasen, y entonces, ante la maravilla de todos, pudieron ellos mismos, por su propio esfuerzo, bajar de su altura. El pórtico estaba iluminado con antorchas. ¿Cuál fue la rabia de los fariseos cuando reconocieron en sus mantos colorados a los 2 infelices leprosos? Estos cayeron de rodillas delante de Jesús. Jesús puso sus manos sobre ellos, sopló en sus caras y les dijo: «Vuestros pecados os son perdonados». Los exhortó después a la continencia y a hacerse bautizar. Les mandó dejasen su oficio de maestros, puesto que les quería enseñar la verdad y el camino a ella. Se levantaron, mejoraron de rostro, las llagas se cerraron y cayeron como escamas. Dieron gracias entre lágrimas y se alejaron con los criados de Zorobabel. Mucha gente de buena intención se acercó a ellos y alababa a Dios por su curación y su conversión. Los fariseos parecían energúmenos y gritaban: «¿En día sábado curas tú y perdonas los pecados? ¿Cómo puedes tú perdonar los pecados?» Él tiene el diablo que le ayuda, es un endemoniado furioso, se le conoce por el modo como corre por todas partes. Apenas termina su espectáculo aquí, se va a Naín, donde resucita muertos, luego en Megido y de nuevo aquí. Esto no puede hacerlo un hombre de sano juicio. Tiene un mal espíritu muy poderoso que le ayuda. Y añadían: cuando Herodes termine con Juan, entonces le tocará el turno a este, si es que no huye antes de aquí. Jesús pasó entre ellos imperturbable. Las mujeres parientes lloraban y se lamentaban al oír estas amenazas contra Jesús. Lo esperaban angustiadas a la salida de la sinagoga. Jesús salió de la ciudad tomando el noreste, sobre una altura del valle circundante, donde estaba la casa de María. Allí hay matorrales y cavernas donde se detuvo a orar. Más tarde llegó a la casa de su madre, donde encontró a las mujeres reunidas, a quienes consoló. Salió y pasó toda la noche afuera, entregado a la oración. A la mañana siguiente se dirigió a un huerto de Pedro, cercado y cercano a la casa del apóstol, donde estaba ya preparado todo para el bautismo. Había fuentes redondas, fabricadas de modo que se les hacía entrar agua del cercano arroyo.
Una techumbre de hojas contenía divisiones para que los bautizados se pudiesen cambiar de ropa, y para Jesús habían preparado un lugar más elevado como cátedra de enseñanza. Los discípulos estaban todos allí. Había unos 50 bautizandos, varios parientes de la Sagrada Familia, un hombre anciano con 3 hijos de Séforis, el niño que Jesús curó en Séforis y aquella anciana que había estado con Jesús en Abed. Estaban además Cirino de Chipre, el centurión romano Aquías y su hijito Jefté de Giscala, sanado, y el centurión Cornelio con su criado de color amarillo curado con otros de la casa. Varios paganos de la Alta Galilea, un criado mestizo de Zerobabel, los 5 publicanos de Megido, un niño José, sobrino de Bartolomé, con otros niños más. Otros sanados aquí, endemoniados, librados, y finalmente los 2 escribas que fueron curados ayer de su lepra. Estos ya no tenían señales de su enfermedad, pero estaban aún flacos y macilentos. Todos los bautizandos llevaban un vestido de penitencia de color oscuro y un pañuelo cuadrado sobre la cabeza. Jesús enseñó algún tiempo preparando a los catecúmenos. Después, estos pasaron a la choza de ramas, donde se pusieron el vestido para el bautismo. Era un vestido largo y blanco. Llevaban la cabeza descubierta y aquel pañuelo sobre los hombros y bajaban a la fuente con las manos cruzadas sobre el pecho. Andrés y Saturnino bautizaban. Tomás, Bartolomé, Juan y otros ponían las manos sobre los bautizandos, haciendo de padrinos. Estos tenían los hombros descubiertos y se inclinaban a la fuente. Un discípulo traía el agua bendecida por Jesús en un recipiente y el bautizador derramaba con la mano 3 veces el agua sobre la cabeza de los bautizandos. Tomás fue padrino del niño Jefté de Aquías. Se bautizaban varios al mismo tiempo y a pesar de ello la función duró hasta las 2 de la tarde. Capítulo 9. Resurrección de la hija de Jairo, jefe de la sinagoga. Cuando más tarde Jesús sanaba a algunos enfermos en la plazuela delante de la sinagoga, vino Jairo, el jefe, se echó a los pies de Jesús y le pidió fuese a ver a su hija enferma en los últimos momentos de su vida. Jesús se disponía a seguir a Jairo cuando llegaron mensajeros de la casa diciendo: «Tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro». Jesús dijo a Jairo: «No temas, créeme y serás ayudado». Fueron por la parte norte de la ciudad, donde vivía Cornelio el centurión, puesto que la casa de Jairo estaba casi pegada a ella. Cuando llegaron cerca, se veían muchos hombres con traje de luto y mujeres llorosas delante de la puerta y en el patio. Jesús tomó consigo solo a Pedro, a Santiago el mayor y a Juan. En la puerta dijo a las lloronas: «¿Por qué gemís y lloráis así? Salid de aquí, la niña no está muerta, solo duerme». Estas gentes comenzaron a burlarse de Jesús porque sabían que estaba muerta. Jesús insistió en que se alejasen. Fueron sacados de allí y se cerró la puerta. Entró en la pieza donde estaba la madre y la criada, con preparativos fúnebres, y fue después con el padre, la madre y los 3 discípulos al cuarto de la difunta. Jesús se adelantó a la muerta. Los padres quedaron detrás y los discípulos a los pies del lecho, a derecha e izquierda. No me agradaba la madre. No tenía fe, se mostraba fría. El padre no era de los más entusiasmados por Jesús y quería estar bien con los fariseos. Solo la angustia y la extrema necesidad lo habían llevado a implorar la ayuda de Jesús. Si la sanaba, la tendría de nuevo. Si no lo conseguía, quedaba bien con los fariseos y hubiera sido un triunfo para ellos. Al fin, la curación del criado de Cornelio le había dado algo más de esperanza y de fe. La niña no era grande y estaba muy demacrada. Podía darle 11 años, y aun siendo de las menores de esta edad, pues encuentro niñas judías de 12 años bien desarrolladas. Estaba tendida envuelta en un vestido largo. Jesús la levantó fácilmente contra su pecho para soplarle en el rostro.
Vi entonces una cosa admirable. Junto al cadáver había una forma luminosa en un círculo brillante, la cual, no bien Jesús sopló sobre ella, entró por su boca como una figura humana luminosa. Jesús depositó de nuevo el cadáver sobre su lecho y tomándole de la mano le dijo: «Niña, levántate». Ella se levantó y se sentó en el lecho. Mientras Jesús la tenía de las manos, abrió los ojos y, asida de la mano de Jesús, se puso de pie fuera del lecho. Jesús la llevó sobre los pies vacilantes a los brazos de sus padres, los cuales habían contemplado todo el proceso con cierta frialdad y ansia, luego con intenso temblor y esperanza, y por fin con indecible alegría. Jesús les mandó que dieran de comer a la niña y evitaran todo estrépito inútil por este hecho. Después de recibir el agradecimiento del Padre, salió y se dirigió a la ciudad. La mujer estaba avergonzada y confundida y no agradeció mucho. Pronto corrió la voz entre las lloronas y gentes de luto que la niña vivía. Se apartaban del camino, algunos se avergonzaban, otros se burlaban aún y entraron en la casa donde vieron a la niña comiendo. Jesús habló en el camino con los discípulos de esta resurrección, que esa gente no tenía verdadera fe ni recta intención, que no obstante la niña fue resucitada por causa y bien de ella y para gloria de Dios y del reino de Dios, que esa fue una muerte inocente y que se guardara de la muerte del alma. Se dirigió al lugar donde estaban los enfermos que le esperaban, de los cuales sanó a muchos. Luego enseñó en la sinagoga hasta la conclusión del sábado. Los fariseos estaban tan irritados que hubiesen echado mano contra él si hubiese habido ocasión. Decían que hacía las maravillas por obra de Satanás y por magia. Jesús dejó la ciudad por los jardines de Zorobabel y los discípulos se dispersaron por diversos lugares. Jesús pasó parte de la noche en oración. Por esta oración, Él obtiene las conversiones de los pecadores y que los fariseos no consigan poner sus manos en Él antes de tiempo. Jesús obraba así como obraría un hombre para enseñarnos cómo debíamos hacer nosotros, y rogaba a su Padre Celestial que se cumpliera su voluntad y pudiera Él cumplir su misión. Según nuestro modo de ver, era de presumir que los fariseos lo iban a despedazar, según la rabia que le tenían. Él se sustrae a su ira y al día siguiente aparece de nuevo en el sábado para enseñar y sanar a otros enfermos. ¿Por qué no echan a los enfermos de allí? ¿Por qué no le impiden enseñar en la sinagoga? Tenían este derecho desde antiguo los profetas de enseñar y de ayudar a los enfermos y afligidos. Los fariseos solo solían acusarlo de blasfemia y de torcidas enseñanzas que por otra parte no podían probar. En cuanto al bautismo que recomendaba Jesús, no lo aceptaban ni se cuidaban de él. No había camino que del valle llevase a Betsaida. Se iba por las alturas y era frecuentado solo por los pescadores y los campesinos. Capítulo 10. Bautismo de varios paganos. Jesús a orillas del lago. Marta y las santas mujeres de Jerusalén, Dina y otras, se habían dirigido a sus casas después de la salida de Jesús de Naín. La viuda Maroni y su hijo resucitado fueron de tal manera asaltados por los visitantes y curiosos que al fin tuvieron que esconderse. En la casa del centurión Cornelio hubo una gran fiesta por la curación de su criado. Muchos paganos y pobres acudieron a su casa. Después de la curación de su criado, se propuso ofrecer toda clase de sacrificios de animales. Jesús le mandó decir que haría mejor en invitar a sus enemigos, perdonándolos, a sus amigos para enseñarles y a los pobres para ayudarles, que Dios no tiene gusto en ofrecimiento de animales. De este modo, muchos paganos se encaminaron por las alturas de Betsaida hacia la casa de Cornelio para la fiesta. Jesús estuvo de nuevo con los suyos en el baptisterio. Saturnino tuvo un gran consuelo al bautizar a 2 hermanos suyos paganos y a su tío. Su madre también estaba allí.
Ella es de religión judía. Saturnino es descendiente de reyes. Sus antepasados vivían en Patras. Su padre era ya difunto y su madrastra con 2 hijas vivía todavía. Saturnino había oído narrar a un hombre de color que había acompañado a los Reyes Magos a Belén la historia de la estrella y del nacimiento del niño Mesías. Estando de viaje, vino a tener contacto con este hombre. Por esto se dirigió a Jerusalén y cuando comenzó Juan a predicar, fue de los primeros discípulos. Pero después del bautismo de Jesús, se pasó a la escuela del Salvador en compañía de Andrés. Su madrastra fue a vivir a Jerusalén con sus 2 hijas. Los hijos menores, que habían quedado en Patras con el tío, han venido ahora a vivir a Jerusalén. Era gente de mucha riqueza. Se bautizaron aquí unas 11 personas. Cuando entraban a la fuente se ponían la vestidura larga y se inclinaban al borde de la fuente. Después iban a la choza a cambiarse las vestiduras, que eran largas y blancas como mantos de bautismo. Los judíos no se cuidaban de los paganos bautizados. Si éstos no se presentan a los sacerdotes pidiendo la circuncisión, no les importa nada de ellos. No parece que les importe gran cosa de estos paganos convertidos. Cornelio, que vive entre ellos y les hizo edificar la sinagoga, ya pedirá, piensan, la circuncisión si quiere juntarse de veras con ellos. Después enseñó Jesús a orillas del lago, no lejos de la pescadería de Pedro, donde tenía sus barcas. Había camino por las alturas detrás de la casa de María y de Pedro hacia Betsaida. La orilla del mar junto a Betsaida es alta, pero aquí desciende suavemente y es fácil embarcarse. La barca de Pedro y la que hizo hacer Pedro para Jesús están allí ancladas. La barca de Jesús era más pequeña que las otras y cabían solo unas 15 personas en ella.